Acababa de regresar a casa, después de una cirugía complicada en el Hospital San Juan de Dios. Mi cuerpo dolía en lugares que nunca pensé posibles, y mi mente estaba nublada por la medicación. Todo parecía irreal, como si estuviera atrapada en la vida de otra persona. El apartamento en el barrio Salamanca de Madrid, que normalmente rebosaba de vida, estaba demasiado silencioso. El olor a desinfectante hospitalario aún impregnaba mi ropa mientras me acomodaba en el sofá que tantas veces había sido testigo de tardes de domingo, viendo películas con Javier, mi esposo de 8 años. Las persianas estaban entrecerradas, dejando entrar apenas unos rayos de sol que dibujaban líneas doradas en el suelo de madera. Intenté alcanzar el vaso de agua en la mesita, pero el dolor en mi abdomen me lo impidió. Justo cuando estaba a punto de rendirme, escuché la llave girando en la cerradura. Javier entró con su habitual abrigo gris y su maletín de cuero, siempre tan elegante, tan seguro de sí mismo, con ese aire de ejecutivo exitoso que tanto me había atraído cuando nos conocimos en aquella exposición de arte en el Reina Sofía. Pero hoy no venía solo. Una mujer lo seguía, vestida con un uniforme sanitario color crema. Su cabello castaño estaba recogido en un moño perfecto, y sus labios pintados de un rosa suave que contrastaba con su piel olivácea. «Esta es Elena», dijo Javier, sonriendo como si todo fuera normal. «Es enfermera del Hospital Gregorio Marañón. La he contratado para que te ayude durante tu recuperación». Su voz sonaba ensayada, demasiado casual para ser sincera. Miré a Elena, quien al principio evitó mis ojos, para luego ofrecerme una sonrisa educada. Sus manos eran delicadas, sus movimientos demasiado gráciles para alguien acostumbrada a levantar pacientes. Algo no encajaba, pero no dije nada. Sonreí débilmente y susurré: «Gracias. Qué detalle». Por dentro, estaba gritando. El aroma de su perfume me resultaba demasiado familiar. Lo había encontrado una vez en el cuello de la camisa de Javier. No era la primera vez que olía ese Chanel No. 5 en nuestra casa, aunque nunca lo había usado. Ahora lo entendía todo. Sabía exactamente quién era ella. Las miradas furtivas entre ambos, ese lenguaje silencioso que solo entienden los amantes, pero estaba demasiado débil para enfrentarme a ellos, y demasiado orgullosa para llorar, así que fingí no saber nada, dejando que mi silencio cortara más profundo que cualquier palabra. «Elena te preparará la comida y te ayudará con la medicación», continuó Javier mientras dejaba su maletín. «Yo tengo que volver a la oficina. La presentación para los inversores mexicanos no puede esperar. Siempre la oficina, siempre alguna excusa». Me pregunté cuántas veces había usado esa misma frase para encontrarse con ella, mientras yo esperaba en casa con la cena lista, como una tonta. Recordé las llamadas a deshoras, los mensajes que ocultaba, las noches que llegaba tarde oliendo a un perfume que no era el mío. «Estaré bien», respondí, observando cómo la mano de Javier rozaba disimuladamente la espalda de Elena, mientras la guiaba hacia la cocina. Hablaban en voz baja, demasiado familiarizados para ser un jefe y su empleada recién contratada. Cuando Javier se marchó, Elena volvió con un vaso de agua y mis medicamentos. Sus movimientos eran precisos pero nerviosos. Se sentó en el borde del sillón frente a mí, manteniendo una distancia profesional que resultaba casi cómica dadas las circunstancias. «¿Necesitas algo más?», preguntó. Su acento delataba que era de Sevilla. «No, gracias», respondí, estudiando su rostro. Era bonita, más joven que yo, probablemente rondando los 30. Me pregunté qué le habría contado Javier sobre mí, que yo era una esposa fría, una mujer obsesionada con su trabajo como profesora de literatura en la universidad, o simplemente una inconveniencia, un obstáculo para su felicidad. Aquella noche, mientras Elena preparaba la cena en la cocina, revisé mi teléfono. Encontré fotos de ella en las redes sociales de amigos comunes. Elena Martínez, enfermera, divorciada, con una hija pequeña. Aparecía en eventos del hospital donde Javier había dado charlas sobre gestión sanitaria. Las fechas coincidían con sus viajes de negocios a Andalucía. Las piezas encajaban a la perfección en un rompecabezas que hubiera preferido no completar. Mi madre siempre me había dicho: «Carmen, la dignidad es lo último que se pierde». Crecí viendo cómo ella aguantaba en silencio las infidelidades de mi padre en nuestro pequeño pueblo de La Mancha, hasta que un día empacó sus cosas y nos llevó a mi hermana y a mí a Madrid para comenzar de nuevo.
Ahora entendía su silencio. No era debilidad, era estrategia. Esa noche, cuando Javier volvió, cenamos los tres en un silencio incómodo apenas roto por comentarios sobre el tiempo y la comida. Observé cómo se miraban cuando creían que no les prestaba atención. Vi el leve sonrojo en las mejillas de Elena cuando Javier rozaba accidentalmente su mano al pasarle el pan. Noté cómo él se servía vino, pero controlaba la cantidad, algo inusual en él. Estaba nervioso, quería mantener el control. Mientras los observaba, una extraña calma me invadió. Ya no sentía la rabia ardiente que esperaba, sino una frialdad calculadora. En ese momento, decidí que no sería como mi madre, esperando años para actuar, pero tampoco montaría una escena. Las lágrimas y los gritos solo les darían el papel de víctimas incomprendidas. No, mi venganza sería más sutil, más devastadora. Cuando me retiré a descansar, escuché sus susurros en la cocina. No necesitaba oír las palabras para saber lo que decían. Mientras miraba al techo de nuestra habitación, el dolor de la traición se mezclaba con una determinación creciente. Esta mujer que ahora yacía en la cama matrimonial no era la misma que había entrado al quirófano hace una semana. Esa mujer confiaba en su marido, creía en su matrimonio, se aferraba a promesas hechas ante un altar en la Catedral de la Almudena. Esta nueva mujer tenía los ojos bien abiertos y estaba lista para recuperar su vida, aunque tuviera que destrozarla de ellos en el proceso. Los días siguientes fueron como un teatro cruel. Elena cocinaba, limpiaba y me ayudaba con la medicación. Preparaba gazpacho fresco para el almuerzo y tortilla de patatas para la cena, como si quisiera ganarse mi aprobación. Javier rondaba cerca, interpretando el papel del esposo devoto, ocasionalmente rozando su mano contra la espalda de Elena cuando creía que no estaba mirando. Su intimidad era sutil pero inconfundible, como un secreto que pensaban eran lo suficientemente astutos para mantener. Yo lo observaba todo desde mi posición privilegiada de supuesta inválida. Cada mirada compartida, cada risa silenciosa detrás de puertas cerradas, cada momento de vacilación cuando le pedía a Elena que me ayudara con algo íntimo. No solo estaba incómoda, estaba culpable. Lo veía en la forma en que sus manos temblaban ligeramente al cambiar mis vendajes, en cómo evitaba el contacto visual cuando me hablaba de sus turnos en el hospital. ¿Tienes familia, Elena?, le pregunté una tarde mientras me ayudaba a caminar por el pasillo, un ejercicio recomendado por el médico. Dudó un momento. Sí, una niña. Lucía. Tiene 6 años. ¿Y su padre? Sus pasos vacilaron. Estamos divorciados. Hace 3 años. Lo siento, dije, notando cómo sus ojos buscaban instintivamente a Javier, que fingía trabajar en su ordenador portátil en el salón. Debe ser difícil criar a una niña sola. Lo es, respondió con una sonrisa triste. Pero nos arreglamos. Me pregunté si Javier le habría prometido una vida mejor, si le habría pintado un futuro donde Lucía tendría un nuevo padre y Elena no tendría que preocuparse por los turnos nocturnos o llegar a fin de mes. Conocía bien esa faceta suya, la del Salvador. La había usado conmigo cuando me conoció dando clases particulares para pagarme los estudios. Por las noches, mientras Javier dormía a mi lado, repasaba mentalmente nuestros 8 años juntos. Los primeros tiempos en aquel pequeño piso en Lavapiés, las cenas románticas en restaurantes cada vez más caros a medida que su carrera despegaba, los viajes a París, Roma, Lisboa. Recordé la ilusión con la que habíamos intentado tener hijos durante 2 años, las visitas a especialistas, la decepción mensual, hasta que finalmente los médicos nos dijeron que era prácticamente imposible debido a mis problemas de endometriosis. Recordé cómo Javier había dicho que no importaba, que me quería a mí, no a los hijos que pudiera darle. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Fue después del diagnóstico? ¿O simplemente me había estado mintiendo desde el principio? Una mañana, mientras Elena me ayudaba a ducharme, noté que llevaba un collar con un pequeño colgante de plata. «Es bonito», comenté. Sus dedos volaron instintivamente hacia él. «Gracias. Es un regalo». Reconocí el diseño. Era de una joyería en la Gran Vía donde Javier solía comprarme regalos en nuestro aniversario. Este año no había habido ninguno. Ahora entendía por qué. Pero seguí interpretando mi papel, igual que ellos. Les agradecía diariamente. Elogiaba la cocina de Elena,
Sonreía a través del dolor físico y emocional. Me convertí en la paciente perfecta, débil pero agradecida, completamente dependiente de sus cuidados. ¿Sabes? Eres como un ángel caído del cielo. Le dije a Elena una tarde después de que me trajera un té con miel para mi garganta irritada. No sé qué haríamos sin ti. La culpa cruzó su rostro como una nube oscura. No digas eso, Carmen. Solo hago mi trabajo. No, en serio. Javier tuvo mucha suerte de encontrarte, insistí, sosteniendo su mirada hasta que tuvo que apartar la vista. A veces, cuando estábamos a solas, intentaba establecer una conexión femenina conmigo, quizás buscando aliviar su conciencia. Deberías ver a Lucía, me dijo un día mientras ordenaba mis medicamentos. Es muy lista. Quiere ser médico. Me encantaría conocerla algún día, respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Las paredes de nuestro apartamento, antes un refugio, ahora se sentían como una prisión donde se desarrollaba una farsa grotesca. Las fotos de nuestra boda seguían en las estanterías, testigos mudos de promesas rotas. Los libros que habíamos compartido y comentado juntos durante noches de invierno ahora acumulaban polvo. Incluso nuestro gato, Neruda, parecía preferir la compañía de Elena, traidor peludo que se dejaba acariciar por ella mientras preparaba la cena. Una tarde, mientras Elena había salido a comprar mis medicamentos, Javier se sentó a mi lado en el sofá. Parecía nervioso, jugueteando con su anillo de bodas, un gesto que siempre hacía cuando mentía. «¿Cómo te sientes?», preguntó, su voz intentando sonar casual. «Mejor. Elena es maravillosa». Una sombra de culpa cruzó su rostro, tan breve que alguien que no lo conociera como yo lo hubiera pasado por alto. «Sí, es profesional. Muy guapa también», añadí, observando cómo su nuez de Adán subía y bajaba. «Y parece que le gustan los niños». Su mirada se clavó en mí por un segundo, alarmado, antes de recuperar la compostura. «Supongo. Tiene una hija, ¿verdad?» «Lucía», dije, como si Elena y yo fuéramos grandes amigas compartiendo confidencias. 6 años. Quiere ser médico». «No lo sabía», mintió, y casi me río en su cara. Por supuesto que lo sabía. Probablemente conocía hasta el color favorito de la niña, y había prometido comprarle una bicicleta para su próximo cumpleaños. «Este fin de semana tengo que ir a Barcelona», dijo, cambiando de tema. «Una reunión importante». Otra mentira. Probablemente planeaba un fin de semana romántico con Elena en algún hotel discreto, ahora que la farsa de la enfermera se había vuelto demasiado tensa. «Claro, cariño. No te preocupes por mí. Elena estará aquí». Su alivio fue tan evidente que resultaba doloroso. Por un momento, sentí lástima por él, por lo fácil que era leer sus emociones, por lo predecible que se había vuelto. Esa noche, mientras Elena servía la cena, dejé caer casualmente: «Javier dice que estará en Barcelona este fin de semana. ¿Te quedarás aquí conmigo?». La miré directamente a los ojos mientras ella intercambiaba una mirada rápida con Javier. «Por supuesto», respondió, demasiado rápido. «Es mi trabajo». «¡Qué alivio!», suspiré teatralmente. «Me sentiría tan sola sin ti». Durante la cena, noté cómo el tenedor de Javier temblaba ligeramente al llevarse la comida a la boca. El vino tinto se derramó un poco cuando Elena le pasó la copa, manchando el mantel blanco que había sido un regalo de nuestra boda. Un mal presagio, pensé con cierta satisfacción oscura. Más tarde, mientras fingía dormir, escuché sus susurros en el pasillo. «No puedo hacerlo», decía ella. «Me está matando verla así, confiando en mí. Solo unos días más», insistía él, «hasta que esté recuperada. Después le diré la verdad». «¿Y Lucía? Le prometiste que este fin de semana...». Lo sé. Encontraremos una solución». Sus voces se desvanecieron mientras se alejaban hacia la cocina. Abrí los ojos en la oscuridad, una sonrisa amarga en mis labios. No habría unos días más. Su tiempo se estaba acabando, y ni siquiera lo sabían. A la mañana siguiente, cuando Elena entró con mi desayuno, noté que sus ojos estaban enrojecidos. Había estado llorando. «¿Estás bien?», pregunté, interpretando el papel de la esposa preocupada. «Sí, solo alergia», mintió, colocando la bandeja sobre mis piernas. Le tomé la mano, sintiendo cómo se tensaba ante mi contacto. «Elena, si alguna vez necesitas hablar,
Sé lo difícil que puede ser la vida a veces. La culpa brilló en sus ojos como lágrimas no derramadas. Asintió brevemente antes de salir apresurada de la habitación. Mientras comía mi tostada con tomate, escuché el sonido familiar de un mensaje entrando en mi teléfono. Era Pilar, mi mejor amiga y abogada. «Todo listo», decía simplemente. Sonreí. El tablero estaba preparado, las piezas en posición. Solo quedaba hacer el movimiento final. La noche anterior al viaje de Javier a Barcelona, abrí el cajón donde guardábamos los documentos importantes. Había preparado todo antes de la cirugía, como una especie de seguro de vida emocional, poder notarial, información del seguro médico, extractos bancarios y papeles de divorcio. Los contemplé durante un largo rato, mi mano temblando no por miedo, sino por la claridad que sentía. Por primera vez en meses, sabía exactamente lo que debía hacer. Recordé la llamada a Pilar semanas antes de mi operación. Su oficina en la Castellana, con vistas a las 4 torres, era un refugio de confidencias. «¿Estás segura, Carmen?», había preguntado mientras revisaba los documentos que yo había preparado meticulosamente. «Completamente», respondí, pensando en las noches de soledad, en los mensajes borrados, en la distancia creciente entre nosotros. No tenía pruebas concretas entonces, solo sospechas y un instinto que nunca me había fallado. Ahora, con Elena instalada en mi casa como un caballo de Troya involuntario, todas mis sospechas se habían confirmado. La mañana del viernes me levanté temprano. Mi cuerpo aún dolía, pero mi mente estaba más clara que nunca. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido sencillo pero elegante que había comprado en el Corte Inglés antes de la operación. Me maquillé ligeramente, cubriendo las ojeras que evidenciaban mis noches de insomnio. Quería verme fuerte, digna. Preparé el desayuno: tortilla española, pan recién tostado con aceite de oliva, café con leche, el desayuno favorito de Javier. Elena entró en la cocina y se sorprendió al verme activa. «Carmen, no deberías estar de pie tanto tiempo», dijo, acercándose para ayudarme. «Estoy bien», respondí con una sonrisa. Quería hacer algo especial hoy. Su expresión de culpabilidad era casi cómica. Probablemente pensaba que intentaba reconquistar a mi marido, ignorante del hecho de que ya no lo quería en mi vida. Cuando Javier entró en la cocina, su rostro mostró la misma sorpresa. «¿Qué es todo esto?», preguntó, dejando su maletín en una silla. «Un desayuno especial», respondí, colocando la tortilla en el centro de la mesa. «Siéntate, por favor. Tú también, Elena». Se miraron brevemente antes de obedecer, claramente desconcertados por mi comportamiento. Serví el café y me senté frente a ellos, observando cómo se movían incómodos en sus sillas. «Está delicioso», comentó Javier tras probar la tortilla. «No deberías haberte molestado». «No es molestia», dije, tomando un sorbo de café. «Quería asegurarme de que comieras bien, antes de que llame la abogada». El tenedor de Javier quedó suspendido a medio camino de su boca. Elena dejó caer el suyo, que repiqueteó contra el plato de cerámica valenciana que nos habían regalado en nuestra boda. Me levanté lentamente, miré a Javier directamente a los ojos y dije: «Espero que haya valido la pena». El color abandonó su rostro. «Carmen, ¿de qué estás hablando?». «Por favor, Javier, no insultes mi inteligencia», respondí, colocando una carpeta azul frente a él. «Todos los documentos están ahí. Mi abogada te llamará en 1 hora para confirmar que los has recibido». Elena se levantó abruptamente. «Debería irme». «Siéntate», ordené con una calma que no sabía que poseía. «Esto también te concierne». Sorprendentemente, obedeció, hundiendo los hombros como una niña regañada. «Carmen, ¿podemos hablar de esto?», comenzó Javier, su voz temblando ligeramente. «Sea lo que sea que piensas». «¿Qué pienso?», lo interrumpí. «No pienso nada, Javier. Lo sé todo. Vuestros encuentros en el hospital, los mensajes, las llamadas a medianoche, las mentiras sobre los viajes de negocios, todo». Sus ojos se agrandaron. «¿Cómo? ¿Importa?», pregunté. «El resultado es el mismo. Nuestro matrimonio ha terminado». Elena comenzó a llorar silenciosamente. No sentí satisfacción al verla así, solo una extraña paz. Ella era tanto víctima como cómplice, seducida por las promesas de un hombre que había demostrado que su palabra valía poco. «Carmen, por favor». Javier se levantó,
intentando tomar mis manos. Lo esquivé con facilidad. Podemos arreglarlo. Fue un error, una estupidez. No, Javier, dije firmemente. Lo que fue un error fue creer que nuestro matrimonio significaba para ti lo mismo que para mí. Lo que fue una estupidez fue quedarme callada tanto tiempo, viendo cómo te alejabas sin hacer nada para detenerte. Me giré hacia Elena, que sollozaba ahora abiertamente. En cuanto a ti, Elena, te recomiendo que busques a alguien que esté realmente disponible, alguien que no tenga que mentir y esconderse para estar contigo. Mereces más que ser la amante de un hombre casado. Sus sollozos aumentaron. Lo siento tanto, Carmen. Nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste, respondí sin emoción. Ambos lo hicisteis. Javier parecía perdido, como un niño al que le han quitado su juguete favorito. Abrió la carpeta y pasó las páginas con dedos temblorosos. Esto es... Has transferido casi todo el dinero. Mi dinero, corregí. El que gané dando clases mientras tú construías tu carrera. El que heredé de mi abuela y nunca toqué porque confiaba en nuestro futuro común. He sido generosa, Javier. Te dejo el coche y suficiente para empezar de nuevo. Pero... ¿y la casa? La casa está a mi nombre, como bien sabes. Mi padre insistió cuando la compramos. Una precaución que ahora agradezco. Se pasó las manos por el pelo, desesperado. No puedes hacer esto. No puedes simplemente decidir. Ya está decidido. Lo interrumpí. Y legalmente ejecutado desde esta mañana. Pilar ha sido muy eficiente. Elena se levantó nuevamente. Yo debería irme de verdad. Esta vez no la detuve. Sí, deberías. Recoge tus cosas, por favor. Mientras Elena salía apresuradamente hacia la habitación de invitados, Javier me miró como si me viera por primera vez. No te reconozco, murmuró. Es curioso, respondí. Yo llevo años sin reconocerte a ti. 2 horas más tarde, mi apartamento estaba vacío. Elena se había marchado primero, balbuceando disculpas que sonaban huecas en el silencio tenso. Javier había intentado argumentar, negociar, incluso suplicar, pero mi resolución era inquebrantable. Finalmente, había tomado algunos documentos y ropa, prometiendo volver para hablar cuando estuviera más calmada. Le dije que se comunicara a través de Pilar. La expresión en su rostro al cerrar la puerta casi me hizo sentir pena. Casi. El teléfono sonó a media tarde. Era Javier, llamando desde su oficina, en pánico. ¿Dónde está la caja fuerte?, gritó. ¿Dónde están las llaves? ¿Qué has hecho con los contratos de la empresa? No me inmuté. Todo ha sido presentado. Las cuentas congeladas. Recibirás un inventario completo de mi abogada mañana por la mañana, dije. Que tengas un buen día. Colgué y apagué el teléfono. Mi corazón latía acelerado, no por miedo, sino por la emoción de recuperar el control. Sabía que había tocado donde más le dolía, su preciada empresa de consultoría sanitaria, construida en parte con mi dinero y mis contactos en la universidad. No pretendía arruinarlo, solo asegurarme de recibir lo que me correspondía. Pilar se encargaría de que todo fuera legal y justo. Desde la ventana de mi salón, Madrid parecía la misma ciudad de siempre. El bullicio de la Gran Vía, los turistas paseando con sus cámaras, las terrazas llenas a pesar del viento fresco de otoño. Pero yo me sentía diferente, más ligera, más fuerte. Sabía que esto era solo el principio de una tormenta, pero ya no tenía miedo. Por primera vez en años, me sentía libre, no del dolor, sino de la ilusión bajo la que había vivido tanto tiempo. Esa tarde, recibí otro mensaje de Pilar. Javier ha contactado. Quiere negociar. Sonreí. Por supuesto que quería. Él siempre había sido bueno negociando, consiguiendo lo que deseaba con palabras suaves y promesas vagas, pero esta vez se enfrentaba a una adversaria que conocía todos sus trucos. Le respondí con un simple «Adelante, pero no cederé en lo fundamental». Me serví una copa de vino tinto, un Ribera del Duero que había estado guardando para una ocasión especial. ¿Y qué ocasión más especial que el día en que recuperas tu vida? El timbre sonó cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo mi salón de tonos anaranjados. Era mi hermana Laura, a quien había llamado después de que Javier se marchara. «Dios mío, Carmen», exclamó al verme, abrazándome con cuidado para no lastimar mis heridas. «¿Estás bien? Vine tan pronto como pude».
Estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo, respondí, sorprendida por la verdad en mis palabras. Mientras preparábamos la cena juntas, le conté todo: las sospechas, las mentiras, Elena, los documentos del divorcio. Laura escuchaba sin juzgar, asintiendo ocasionalmente, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y orgullo. «Mamá estaría orgullosa», dijo finalmente, cortando tomates para la ensalada. «Siempre dijo que eras la más fuerte de las dos». «No me siento fuerte», confesé. «Solo cansada de fingir. Eso es la verdadera fuerza», respondió, apretando mi mano. «Elegir la verdad aunque duela». Esa noche, dormí profundamente por primera vez desde la operación. No soñé con Javier, ni con Elena, ni con traiciones. Soñé con mi abuela, en su casa de Toledo, enseñándome a hacer torrijas mientras me contaba historias de mujeres que sobrevivieron a guerras, hambrunas y desamores. «La vida te romperá 1000 veces, Carmencita», solía decirme. «El truco está en decidir cómo te reconstruyes cada vez». Al despertar, supe que esta reconstrucción sería diferente. Esta vez, me reconstruiría para mí misma, no para complacer a nadie más. A la mañana siguiente, el silencio de mi apartamento se vio interrumpido por una avalancha de llamadas. Mi teléfono, que había vuelto a encender por insistencia de Laura, no dejaba de sonar. Javier, su hermano Carlos, incluso su madre doña Consuelo, a quien siempre había considerado una segunda madre. Todos querían hablar conmigo. Todos exigían explicaciones, como si yo fuera la que debía dar cuentas de algo. «No contestes», me aconsejó Laura mientras preparaba café en la cocina. «Deja que Pilar se encargue». Asentí, pero cuando el nombre de Elena apareció en la pantalla, algo me impulsó a responder. «¿Carmen?». Su voz sonaba temblorosa, como si hubiera estado llorando. «Sé que no tengo derecho a llamarte, pero necesito hablar contigo». «¿Sobre qué, Elena?», pregunté, mi voz sorprendentemente tranquila. «Javier ha venido a mi casa esta mañana. No sé cómo describirlo. Nunca lo había visto así. Dice cosas que me asustan». Una punzada de preocupación atravesó mi determinación. A pesar de todo, no deseaba que Javier hiciera algo estúpido. «¿Qué tipo de cosas?». «Que lo has arruinado, que has congelado todas las cuentas de la empresa, que sus socios lo están llamando porque no pueden acceder a los fondos para pagar a los proveedores. Dice que lo has hecho para vengarte». Suspiré. Típico de Javier, convertirse en víctima cuando las cosas no salían como él quería. «Elena, lo único que he hecho es proteger mi parte en un negocio que ayudé a construir. Pilar se ha asegurado de que todo sea legal. Está hablando de denunciarte por fraude, Carmen. Dice que falsificaste su firma en algunos documentos». Casi me reí. «Dile que adelante. Tengo los originales con su firma en la caja fuerte de Pilar. Y testigos de cuando los firmó». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Elena dijo en voz baja: «Creo que nunca lo conocí realmente, ¿verdad?». «Esa sensación es mutua», respondí, sintiendo una extraña conexión con esta mujer que había sido parte de la destrucción de mi matrimonio. «Mi hija está asustada», continuó. Él nunca lo había visto así delante de ella. La mención de la niña me hizo enderezarme. «¿Está Javier ahora en tu casa? ¿Con Lucía?». «Sí, pero le he dicho que se vaya. No quiero que ella lo vea así». «Elena, escúchame bien. Si Javier está alterado y te sientes en peligro, llama a la policía. No es una sugerencia. No creo que llegue a tanto», respondió, pero su voz carecía de convicción. «Por si acaso», insistí. «Prométeme que lo harás si es necesario». «Lo prometo», dijo, y casi pude verla asintiendo al otro lado del teléfono. «Carmen, lo siento. Por todo. Ya no importa», respondí, sorprendida al descubrir que era verdad. El dolor seguía ahí, pero la ira había comenzado a disolverse, reemplazada por una especie de resignación cansada. «Cuida de tu hija, Elena, y de ti misma». Apenas había colgado cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Pilar. «Javier está como loco», dijo sin preámbulos. «Ha venido a mi oficina exigiendo ver los documentos originales. Cuando me negué, amenazó con demandar al bufete». «¿Puede hacer eso?». «Puede intentarlo», respondió con la confianza que siempre me había inspirado desde nuestros días en la Facultad de Derecho. «No tiene caso. Todo está en regla.
Lo que me preocupa es su estado mental. No parecía él mismo. Le conté sobre la llamada de Elena. Pilar guardó silencio un momento. Quizás deberíamos considerar una orden de alejamiento, sugirió finalmente. Por precaución. No creo que Javier llegue a hacerme daño físicamente, respondí. No es esa clase de hombre. Las personas desesperadas hacen cosas desesperadas, Carmen. Y acabas de darle donde más le duele, su dinero y su orgullo. Antes de que pudiera responder, escuché un fuerte golpe en la puerta principal. Laura apareció en el umbral de la cocina, alarmada. «Es Javier», susurró, señalando hacia la mirilla. «Pilar, te llamo luego», dije, colgando rápidamente. «No abras», le indiqué a Laura, pero los golpes continuaron, cada vez más fuertes. «Carmen, sé que estás ahí». La voz de Javier sonaba ronca, alterada. «Abre la maldita puerta. Tenemos que hablar». Me acerqué sigilosamente y miré por la mirilla. La imagen de Javier me sorprendió. Siempre tan elegante, tan controlado. Ahora parecía un hombre diferente. Su cabello normalmente impecable estaba despeinado, su camisa arrugada, y tenía una expresión que nunca le había visto antes. Una mezcla de rabia y desesperación. «¡Carmen!», volvió a gritar, golpeando la puerta con tanta fuerza que temí que la rompiera. «Has bloqueado mi acceso a todo. Los inversores están llamando. El proyecto de México se va al diablo. ¿Es eso lo que querías?». Laura me miró asustada. «Deberíamos llamar a la policía». Negué con la cabeza. «No será necesario». Me acerqué a la puerta y hablé con voz clara. «Javier, no voy a abrir. Si quieres hablar, hazlo a través de Pilar». «Al diablo con Pilar. Esto es entre tú y yo». «Ya no hay un tú y yo, Javier. Y cada minuto que pasas gritando en el pasillo solo confirma que tomé la decisión correcta». Hubo un momento de silencio. Luego escuché un golpe sordo, como si hubiera apoyado la frente contra la puerta. «Carmen, por favor». Su voz ahora sonaba más calmada, casi quebrada. «Todo lo que he construido, todo por lo que hemos trabajado. ¿Hemos?». La palabra encendió una chispa de ira que creía extinguida. «¿Cuándo fue la última vez que pensaste en nosotros, Javier? ¿Cuando llevaste a tu amante a nuestra casa? ¿O cuando le compraste el mismo collar que solías regalarme a mí?». Otro silencio. Luego una risa amarga. «Siempre tan observadora. ¿Desde cuándo lo sabías?». «Lo suficiente», respondí. «Ahora, por favor, vete. Si sigues armando escándalo, los vecinos llamarán a la policía y ambos sabemos que eso no le conviene a tu imagen pública». La amenaza funcionó. Javier siempre había sido muy consciente de su reputación, especialmente entre nuestros vecinos del barrio Salamanca, muchos de ellos médicos o directivos de hospitales con los que hacía negocios. «Esto no ha terminado», dijo, pero su voz ya no tenía la fuerza de antes. «Te veré en el juzgado». «Como quieras», respondí, aunque dudaba que llegáramos tan lejos. Javier era demasiado pragmático para permitir que un divorcio público manchara su nombre. Sus pasos se alejaron por el pasillo. Laura y yo nos miramos, dejando escapar el aliento que habíamos estado conteniendo. «Dios mío», susurró ella. Nunca lo había visto así. «Yo tampoco», admití, sintiendo que las piernas me temblaban mientras me dejaba caer en el sofá. La adrenalina comenzaba a disiparse, dejándome agotada. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Dudé antes de contestar. «¿Carmen Vidal?». Una voz masculina, profesional. «Sí, soy yo. Soy Ramón Méndez, del Departamento Legal de Banco Santander. Tenemos algunas preguntas sobre las recientes modificaciones a las cuentas conjuntas con Javier Moreno». Y así comenzó un desfile de llamadas. El banco, los socios de Javier, su contable, incluso el administrador de la finca. Todos queriendo verificar, confirmar, entender los cambios repentinos. Con cada llamada, me sentía más cansada, pero también más segura de mi decisión. Pilar había hecho un trabajo impecable, asegurándose de que todo estuviera legalmente protegido. A media tarde, recibí un mensaje de Elena. «Javier se ha ido. Estamos bien. Gracias por tu preocupación». Esas simples palabras me trajeron un alivio inesperado. A pesar de todo, no deseaba que la niña sufriera las consecuencias de los errores de los adultos. Cuando por fin cesaron las llamadas, Laura insistió en que comiéramos algo. Mientras preparaba una simple ensalada, me observó con preocupación.
¿Estás bien? Has tenido un día infernal. Me sorprendí a mí misma sonriendo. Curiosamente sí. Es como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y por fin pudiera respirar. ¿Crees que Javier volverá a causar problemas? Reflexioné un momento. Probablemente, pero ya no me asusta. Lo conozco demasiado bien. Cuando se dé cuenta de que el escándalo solo lo perjudicará a él, buscará un acuerdo discreto. Laura me abrazó con cuidado, evitando mis heridas aún sensibles. Estoy orgullosa de ti, hermanita. Esa noche, mientras Laura dormía en la habitación de invitados, me senté en el balcón con una taza de té, observando las luces de Madrid. El pánico había pasado, dejando una extraña calma a su paso. Sabía que habría más batallas por librar, más momentos difíciles, pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo del futuro. Fuera lo que fuera a traer, lo enfrentaría con la cabeza alta. Javier regresó 3 días después. Solo, demacrado, con aspecto de no haber dormido en días. Esta vez no gritó ni golpeó la puerta. Llamó al timbre y esperó pacientemente a que Laura abriera. Desde el salón, pude escuchar su voz apagada. Necesito hablar con ella, Laura. Por favor. Mi hermana, protectora como siempre, respondió con frialdad. No creo que sea buena idea después de tu numerito del otro día. Lo sé. Me comporté como un idiota, pero te prometo que ahora estoy calmado. Solo quiero hablar. Hubo un silencio. Luego Laura apareció en el umbral del salón, con expresión interrogante. Asentí levemente. Parte de mí quería negarme, mantener la distancia, pero otra parte necesitaba esta confrontación. Necesitaba mirar a los ojos al hombre que había amado durante 8 años y decirle adiós apropiadamente. Javier entró con cautela, como si temiera romper algo. Tenía el aspecto de un hombre que ha envejecido años en unos días. Las ojeras marcaban sus ojos castaños, su barba estaba descuidada, y llevaba la misma camisa que le había visto 3 días antes. «Estaré en la cocina», dijo Laura, lanzándole una mirada de advertencia a Javier antes de dejarnos solos. Nos quedamos en silencio un momento, mirándonos como 2 extraños que una vez se conocieron íntimamente. Finalmente, Javier habló. «He hablado con Pilar», comenzó, su voz ronca. «Me ha explicado los términos. Son justos. No era lo que esperaba. Había anticipado más ira, más acusaciones. Esta rendición me desconcertó momentáneamente. ¿Así que lo aceptas?», pregunté, manteniendo mi voz neutra. Asintió lentamente. «No tengo muchas opciones, ¿verdad? Has sido extremadamente minuciosa». Algo en su tono me irritó, como si mi previsión fuera un acto de crueldad y no de autoprotección. «Tuve tiempo para planear mientras tú estabas ocupado con Elena», respondí, más mordaz de lo que pretendía. Javier se estremeció visiblemente ante la mención de su nombre. «Elena se ha ido», dijo después de un momento. «Ha pedido un traslado a Sevilla. Dice que necesita distancia de todo esto». No sentí la satisfacción que esperaba. Solo una triste comprensión de que había 3 personas heridas en esta historia, no solo yo. «¿Y Lucía?», pregunté, sorprendiéndome a mí misma por preocuparme por la niña. «Con ella», respondió, pasándose una mano por el pelo con gesto cansado. «Elena no quiere que la vea por ahora. Dice que estoy inestable». «¿Lo estás?». Una sonrisa amarga cruzó su rostro. «Probablemente. He perdido a mi esposa, a mi amante. Mi empresa está al borde de la quiebra, y mis socios están considerando expulsarme. ¿Tú qué crees?». No respondí. Parte de mí quería consolar al hombre que una vez había sido mi compañero de vida. Otra parte, más fría y racional, me recordaba que él había causado todo esto. «¿Por qué, Javier?». La pregunta salió antes de que pudiera contenerla. «¿Por qué Elena? ¿Por qué traerla a nuestra casa? ¿Era algún tipo de juego perverso?». Se sentó pesadamente en el sillón frente a mí, hundiendo la cabeza entre las manos. «No lo sé, Carmen. No fue planeado. La conocí en una conferencia en Sevilla el año pasado. Estaba, no sé, triste, vulnerable, recién divorciada, luchando por mantener a su hija. Me sentí útil, necesitado. Yo también te necesitaba», dije en voz baja. «De una manera diferente», respondió, mirándome ahora directamente. «Tú siempre fuiste la fuerte, Carmen, la brillante profesora que sabía exactamente lo que quería. Nunca me necesitaste realmente».
Eso es injusto, protesté. Que no fuera dependiente no significa que no te amara o te necesitara. Lo sé, admitió con un suspiro. Pero con Elena me sentía como un héroe. Y luego, cuando te diagnosticaron la endometriosis y los médicos dijeron que sería casi imposible tener hijos, Elena ya tenía una hija, Lucía, tan lista, tan dulce. Comencé a imaginar una vida diferente. Cada palabra era como un cuchillo, pero necesitaba escucharlo. Necesitaba entender. ¿Y traerla aquí? ¿Convertirla en mi enfermera? ¿Esa fue tu idea o suya? Mía, confesó, sin poder mirarme. Ella no quería. Dijo que era cruel. Pero yo insistí. Pensé que... no sé lo que pensaba. Que de alguna manera sería más fácil si os conocíais. Si veía que eras una buena persona, tal vez la culpa no sería tan intensa. Me reí. Un sonido seco y sin humor. Qué considerado de tu parte. Lo siento, Carmen. Por todo. Sé que no significa nada ahora, pero lo siento profundamente. Le creía. Podía ver el arrepentimiento en sus ojos, en la forma en que sus hombros se hundían bajo el peso de sus acciones. Pero el arrepentimiento llegaba demasiado tarde. ¿Qué quieres de mí, Javier? ¿Perdón? ¿Absolución? Quiero... comenzó. Luego se detuvo, buscando las palabras correctas. Quiero que sepas que no fue tu culpa. Nada de esto. Fui yo. Mis inseguridades, mis errores. Tú fuiste... Eres una esposa maravillosa. Merecías algo mejor. Era extraño escuchar estas palabras ahora, cuando ya no significaban nada, como recibir un regalo de cumpleaños meses después de la fecha. Gracias por decirlo, respondí, sorprendida por la sinceridad en mi voz. Pero ya lo sabía. Asintió, comprendiendo. Nos quedamos en silencio un momento, el peso de 8 años compartidos flotando entre nosotros. ¿Qué harás ahora?, preguntó finalmente. Recuperarme, física y emocionalmente. Volver a dar clases cuando esté lista. Quizás escribir ese libro que siempre he postergado. Serás una escritora brillante, dijo, y por un momento vi al Javier del que me había enamorado, el que creía en mí incluso cuando yo dudaba. ¿Y tú? Se encogió de hombros. Intentar salvar lo que pueda de la empresa. Pilar dice que desbloqueará algunas cuentas para las operaciones diarias si firmo los acuerdos preliminares. Deberías hacerlo, aconsejé. No quiero destruir lo que has construido, Javier. Solo quiero lo que me corresponde. Se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo enorme. Supongo que esto es un adiós, entonces. Supongo que sí. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de esperanza y resignación a partes iguales. No lo sé, Javier, respondí honestamente. Ahora mismo, solo necesito seguir adelante. Asintió una última vez y se fue. No hubo abrazos, ni lágrimas, ni promesas vacías, solo el silencioso reconocimiento de que algo que una vez había sido hermoso, ahora estaba irremediablemente roto. Laura apareció en el salón segundos después, como si hubiera estado esperando justo detrás de la pared. ¿Estás bien?, preguntó, sentándose a mi lado. Creo que sí, respondí, sorprendida de no sentir el dolor desgarrador que esperaba. En su lugar, había una extraña paz, como después de una tormenta. Es como si finalmente hubiera dicho adiós al Javier que creía conocer. ¿Dijo algo útil? Admitió sus errores. Se disculpó. Supongo que es más de lo que muchas obtienen en estos casos. Laura bufó. No merece ningún premio por hacer lo mínimo. Sonreí ante su indignación protectora. No, pero yo necesitaba escucharlo. Esa tarde, mientras Laura hacía la compra, me senté en mi escritorio por primera vez desde la operación. Abrí mi ordenador y comencé a escribir. No el libro que había mencionado a Javier, sino un diario personal. Palabras que salían como un torrente, sin filtros ni pretensiones literarias. Escribí sobre el dolor, la traición, la ira, pero también sobre la esperanza y la posibilidad de reinventarme. La semana siguiente pasó en un borrón de trámites legales, llamadas telefónicas y visitas al médico para revisar mi recuperación. Pilar trabajaba eficientemente, convirtiendo el caos emocional en ordenados documentos legales. Javier cumplió su palabra y firmó los acuerdos preliminares sin más drama. Elena me envió un mensaje breve antes de marcharse a Sevilla.
Gracias por tu comprensión con Lucía. Te deseo lo mejor, sinceramente. No respondí, pero guardé el mensaje. Quizás algún día, cuando las heridas hubieran cicatrizado, podría pensar en ella sin amargura. Laura regresó a Barcelona después de 2 semanas, cuando estuvo segura de que podía arreglármelas sola. La noche antes de su partida, cenamos en la terraza, disfrutando de la suave brisa de octubre. ¿Seguro que estarás bien?, preguntó por enésima vez. Seguro, respondí, sirviéndole más vino. Necesito este tiempo a solas, para redescubrirme. Suenas como un libro de autoayuda, bromeó, pero su sonrisa era cariñosa. Tal vez escriba uno, respondí, siguiendo la broma. ¿Cómo sobrevivir cuando tu marido trae a su amante a casa? Un manual práctico. Nos reímos, un sonido que había estado ausente demasiado tiempo en esas paredes. Esa noche, después de que Laura se fuera a dormir, recorrí el apartamento lentamente, habitación por habitación, recordando momentos vividos en cada rincón, algunos dulces, algunos amargos, todos parte de mi historia. En el dormitorio, abrí el armario que había sido de Javier. Sus trajes, camisas y corbatas ya no estaban. Pilar había supervisado su visita para recoger sus efectos personales mientras yo estaba en el médico. El espacio vacío no me provocó tristeza, sino una extraña sensación de posibilidad. Quizás pintaría esa pared de otro color. Quizás convertiría ese armario en una pequeña biblioteca. Las posibilidades eran infinitas, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía un lienzo en blanco en lugar de una sentencia. Han pasado 3 meses desde que le entregué esos papeles a Javier. El divorcio está finalizado, firmado con sorprendente rapidez, gracias a la eficiencia de Pilar y a la inesperada cooperación de Javier. El apartamento es oficialmente solo mío. He cambiado las cerraduras, pintado las paredes en tonos cálidos que siempre me gustaron pero que Javier consideraba poco sofisticados, y donado todo lo que me recordaba a quien solía ser. A veces todavía escucho ecos del pasado, pero ya no duelen. Me recuerdan lo lejos que he llegado. El invierno madrileño ha llegado con fuerza. Desde mi ventana, observo a los turistas abrigados paseando por la Gran Vía, las luces navideñas ya instaladas aunque todavía faltan semanas para las fiestas. El frío nunca me ha molestado. Al contrario, siempre me ha parecido que aclara la mente, que limpia el aire de excesos. He vuelto a dar clases en la universidad. Mis alumnos notaron un cambio en mí, aunque pocos conocen los detalles de mi vida personal. Profesora Vidal, parece diferente, me dijo María, una de mis estudiantes más observadoras, después de una clase sobre García Lorca. Más presente. Tiene razón. Antes, parte de mí siempre estaba ausente, preocupada por llegar a casa a tiempo para preparar la cena, por ser la esposa que creía que debía ser. Ahora estoy completamente donde estoy. Ya sea explicando poesía a mis alumnos, o simplemente disfrutando de un café en una terraza de la Plaza Mayor, envuelta en mi abrigo rojo, el que Javier decía que era demasiado llamativo. He empezado a escribir de nuevo, no solo en mi diario personal, sino ficción. Relatos cortos al principio, historias de mujeres que se redescubren a sí mismas tras pérdidas y traiciones. Luego, más ambiciosamente, una novela. Las palabras fluyen como ríos ahora, ya no represadas por el miedo o el compromiso. Escribo por las mañanas, antes de ir a la universidad, cuando la luz del amanecer tiñe mi escritorio de tonos dorados y el apartamento está en silencio absoluto. Mi editor, Alejandro, un viejo amigo de la facultad que siempre creyó en mi talento, está entusiasmado con los primeros capítulos. Hay una autenticidad aquí, Carmen, que no tenías antes, me dijo hace unas semanas, mientras tomábamos cañas en un bar de Malasaña, como si por fin te hubieras quitado un filtro. Tuve noticias de Javier recientemente, no directamente, sino a través de amigos comunes. Ha conseguido salvar su empresa, aunque a duras penas. Mis acciones están en fideicomiso, gestionadas por Pilar, así que técnicamente sigo siendo copropietaria, pero sin involucramiento alguno. Me sorprendió descubrir que no me importaba si la empresa prosperaba o fracasaba. En otro tiempo, habría sido impensable. Era nuestro proyecto conjunto, nuestro bebé, como solíamos llamarlo medio en broma. Ahora es solo un activo financiero más. También supe que Elena sigue en Sevilla.
Una compañera del departamento que estuvo en un congreso médico allí la vio en el hospital. Aparentemente se ha cortado el pelo y luce más joven, más ligera. Me alegro por ella, sinceramente. En mis momentos más reflexivos, entiendo que también fue una víctima de la manipulación de Javier, aunque eso no excuse sus acciones. Mi madre vino a visitarme desde Toledo hace unas semanas. A sus 70 años, sigue siendo una fuerza de la naturaleza, con su pelo blanco siempre perfectamente peinado y su carácter indomable. Se instaló en mi habitación de invitados y procedió a reorganizar mi cocina según sus estándares, algo que me habría irritado antes, pero que ahora me resultó entrañable. «Te pareces más a mí ahora», comentó una noche mientras compartíamos una botella de Rioja y mirábamos viejos álbumes de fotos. «Tienes esa mirada». «¿Qué mirada?» «La de alguien que ya no teme a las tormentas porque ha aprendido a bailar bajo la lluvia». La frase, típicamente dramática de mi madre, me hizo sonreír. Pero tenía razón. El miedo que antes me atenazaba, a estar sola, a no ser suficiente, a fallar, se había disipado como la niebla bajo el sol de la mañana. He conocido gente nueva, no porque buscara reemplazar a Javier, sino porque mi mundo se ha expandido naturalmente. Amigos de la universidad con los que había perdido contacto, nuevos colegas en el departamento de literatura, incluso algunos padres de mis alumnos que resultaron ser interesantes por derecho propio. Personas que me hacen reír, no porque quieran algo de mí, sino porque ven quién soy realmente. Pedro es uno de ellos, bibliotecario en la Biblioteca Nacional. Nos conocimos cuando fui a investigar para mi novela. Alto, con gafas de pasta y una pasión desmedida por los manuscritos medievales que encontré inmediatamente encantadora. Comenzamos a tomar café después de mis sesiones de investigación, luego cenas, luego largas caminatas por el Retiro discutiendo a Cervantes y Lope de Vega, como si nuestras vidas dependieran de ello. No es amor, al menos no todavía. Es algo más sutil y quizás más valioso en este momento de mi vida. Comprensión mutua, respeto, una comodidad que no necesita definirse o apresurarse. Pedro conoce mi historia. Le conté todo en una de nuestras caminatas. No mostró lástima, solo una tranquila indignación en mi nombre, seguida de una pregunta sobre qué libro me había ayudado más durante ese tiempo. La respuesta, 100 años de soledad, le pareció tan reveladora que pasamos la siguiente hora debatiendo sobre el realismo mágico como vía de escape. La semana pasada, mi hermana Laura y yo fuimos a Toledo a visitar la tumba de nuestra abuela. Era su aniversario, y llevamos margaritas, sus favoritas. De pie ante la lápida, recordé su consejo sobre reconstruirse después de las rupturas. ¿Crees que estaría orgullosa?, le pregunté a Laura mientras colocábamos las flores. ¿Bromeas? Estaría presumiendo de ti con todas sus amigas en el más allá, respondió Laura, enlazando su brazo con el mío. Su nieta, la escritora renacida. Esa noche, de vuelta en Madrid, recibí un mensaje inesperado. Era Elena. Perdona que te escriba después de tanto tiempo. Solo quería que supieras que Lucía preguntó por ti. Recuerda que le contaste sobre García Lorca, y ahora están estudiando sus poemas en el colegio. Dijo que le gustaría tener una profesora como tú. Pensé que te gustaría saberlo. Me quedé mirando el mensaje largo tiempo. La vida tiene formas extrañas de cerrar círculos. La hija de la mujer con la que mi marido me engañó recordaba mis palabras sobre poesía. Había una belleza extraña en ello, una especie de justicia poética. Le respondí simplemente, gracias por contármelo. Deseo lo mejor para ambas. No espero que seamos amigas, ni siquiera conocidas cercanas, pero ese pequeño intercambio me proporcionó un cierre que no sabía que necesitaba. A veces, en las noches tranquilas cuando el apartamento está en silencio y Madrid duerme bajo un manto de luces urbanas, pienso en quién era antes de todo esto. La Carmen que creía que su matrimonio era perfecto, que su vida estaba trazada en línea recta hacia un futuro predecible. La Carmen que se conformaba con pequeños espacios, que moderaba su voz, que posponía sus sueños. No la juzgo. Entiendo por qué era así, por qué tomaba esas decisiones. El amor, o lo que creía que era amor, la había llevado por ese camino. Pero ahora sé que el amor verdadero, ya sea por otra persona o por una misma, nunca debería hacerte más pequeña. Debería expandirte, desafiarte, ayudarte a ocupar más espacio en el mundo, no menos.
No me arrepiento de haber amado a Javier. Me arrepiento de haberme olvidado de mí misma en el proceso. Pero ahora recuerdo. Recuerdo quién soy, qué quiero, hacia dónde voy. No estoy rota, no estoy amargada, estoy renacida. Y cada mañana, cuando me despierto en este apartamento que una vez contuvo mi dolor, le susurro a las paredes recién pintadas: gracias, me hicisteis fuerte. Ayer, mientras revisaba algunos documentos viejos, encontré una foto de Javier y yo en nuestra luna de miel en Granada. Estábamos frente a la Alhambra, sonriendo bajo el sol andaluz, jóvenes y llenos de esperanza. Por un momento, sentí una punzada de nostalgia, no por Javier específicamente, sino por esa joven que yo era, con sus sueños intactos. Luego me di cuenta, mis sueños siguen intactos, diferentes quizás, más maduros, ciertamente, pero tan vibrantes y posibles como siempre. No los perdí en el divorcio, al contrario, los recuperé. Guardé la foto en una caja, no para esconderla, sino para conservarla como lo que es, un capítulo cerrado de una historia que continúa, mi historia, la que ahora escribo cada día, con mis propias palabras, a mi propio ritmo, bajo mis propios términos. La primavera llegará pronto a Madrid. Ya puedo sentirla esperando entre los días fríos, prometiendo renovación. Estoy lista para ella. Estoy lista para todo.